Hola, hola, bienvenidos a este podcast de la oscuridad a la luz. Soy su anfitrión, Rigo el Vigilante, y este es el espacio donde escucharemos testimonios poderosos, esperanza y fe. La Biblia nos enseña y nos habla sobre cómo Dios nos arrebata de las garras del enemigo o nos saca de la oscuridad y nos trae a la luz y somos alumbrados. Pero surge la pregunta, ¿cómo sucede esto o cómo se miraría esto en la vida de las personas que son transformadas por Dios? Suerte por nosotros, aquí tengo a mi amiga, hermana en Cristo. Yo la conocí a ella hace como unos 6 meses y son buenas amigas con mi chica, juegan soccer. Por cierto, salimos a correr todos los fines de semana juntos. Y Rosy Hernández, es un honor de tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy emocionada, ¿verdad? Como dijo, es un testimonio súper bonito en la cual conocemos a Dios, ¿verdad? Para los que somos, ¿verdad? Que fuimos de otra religión y venimos al cristianismo, es muy hermoso porque reconocemos, ¿verdad? Que Dios es el camino, la verdad y la vida. Amén, amén, así es. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres? Pues soy de Guatemala, nací en la ciudad de Guatemala, soy de Zaragoza, Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, ahí. De ahí es mi mamá, pero mi papá es de Mazatenango. De Mazate. Sí. Ok. Sí, Tierra caliente, ¿verdad? sí, viví un tiempo, viví como unos 5 años en Costa y luego el resto de edad en ahí donde es mi mamá, en donde hace un poquito de frío y luego para acá Ok. terminé de venir, digamos, 5 años y el resto aquí. en Ah, qué Estados bueno, Unidos. qué bueno. ¿Qué tal le gusta aquí? Sí, me gusta. ¿Sí le gusta? Ok, ok. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, a mí siempre me, me llama mucho la atención cómo Dios obra en la vida de las personas y siempre ahí soy muy interesado y pregunto, ¿y cómo fue? Cuéntame tu historia. Entonces, por eso es que está aquí y pues me gustaría escuchar de su historia y pues cuando venía creciendo, ¿qué sabía de Dios? Pues sí, había en mi adolescencia, en mi niñez, me hablaban de Dios, mi mamá, mi abuela, son muy católicos, mi familia es muy católica. La mamá de mi parte de papá y de parte de mamá, la mamá de ella, súper católicas. Y mi abuelita de parte de papá, me recuerdo, ella ya murió, ¿verdad? Pero me recuerdo que ella siempre me va a la iglesia, me decía que siempre tengo que temer de Dios, mi mamá también, oraba, o sea, hacía rezos y todo eso. Pero un encuentro personal con Dios, hasta hace unos 3 años, 2 años, tuve mi primer encuentro con Dios, así personal, que me dijo, esto yo nunca lo había sentido, algo sobrenatural. Fue En así, serio, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que le llamó la atención o qué fue lo que lo llevó al camino? el dolor, sí, el dolor. La desesperación, la tristeza, la ansiedad, la depresión, al sentirme muy sola, eso me llevó al camino. Ok, ¿y cómo sucedió esto? ¿Alguien lo invitó o escuchó algo? ¿Cómo fue cómo fue que llegó a los caminos? Fue, como digo, fue por medio de dolor, pero yo antes, cuando vine a este país, trabajé en un car wash. Ahí conocí a una amiga y ella me invitó a la iglesia. Me dijo, vamos, pero ella no sabía que yo estaba a mi corta edad, no sabía que yo estaba pasando situaciones muy difíciles. Y me llevó a una iglesia que estaba aquí en Petaluma. Y luego fui, pero iba y no iba, iba y no iba. Era como que, y me recuerdo, eso es algo que, como yo era católica,
me recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia cristiana, yo utilizaba la virgencita, la medalla de la Virgen. Ok. La primera vez que fui a la iglesia, me puse la medalla. Oh, ok. Y se acercó una hermana y me dijo, oh, bienvenida, me dijo, oh, gracias, le digo. Y luego hicieron el llamado y todo, se acercó a mí. Después de varios días de haber asistido a la iglesia, me dijo, ¿gustaría aceptar a Cristo? Y dije, oh, no, yo soy cristiana. Oh, Yo ¿en soy, serio? perdón, yo soy católica. Yo Eso soy está católica. buena, eso está buena. Y le enseñé mi medalla y se empezó a reír. Ok, Dios te bendiga, me dijo la hermana. Pero, o sea, yo presumía lo que, ¿verdad? Pero solo era como que yo tenía esa mentalidad de que los cristianos hablaban mal de la otra religión, pero solo son mitos, que se dice. Sí. Wow, ¿en serio? Sí. Ok. Y después, ¿cuánto tiempo, cómo fue que pasó? Porque al escuchar se escucha como que ponía una pared que se protegía, ¿no? En cierta forma se protegía. Todavía había como una pared que no, por decir, cuando dice que tuvo un encuentro, aún no había tenido su encuentro en ese entonces, ¿verdad? No, estaba recién empezando. Fue, digamos que ese poquito de ir a la iglesia, sí, fue como un año, de que iba y no iba, iba y no iba. Pero cuando era el tiempo, a mí me encantaba, me encanta. Amo esa parte de la iglesia cuando empiezan las alabanzas, más las de adoración. Porque cuando yo iba muy herida y cantaban las alabanzas de oración, yo lloraba. Y me daba pena llorar, a mí, o sea, no me podía, me daba vergüenza que me miraban llorando, pero en esa parte yo no me podía contener y yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo esto? Pero era porque Dios estaba empezando a trabajar en mi vida. No había entendido. Cuando alguien se quebranta así de la nada y no tiene explicación, es porque Dios está empezando a trabajar en la vida de alguien. Claro. Son cosas que a veces no entendemos qué sucede, pero sí, como dices, a veces es difícil de contenerse. Sí. Pero eso estaba muy bien. Eso, para mí, yo lo llamo, eso es la mejor terapia que uno puede tener. Sin darse cuenta, está teniendo una terapia. Y al final de eso, me imagino que después de cada servicio se sentía bien, se sentía mejor, Sí. se sentía liberada. Sí, pero ese fue, como repito, fue Una etapa. una etapa. Pero mi ok. primer encuentro personal con Dios fue en una montaña. Sí, y no fue en la misma iglesia. A mí me gusta ir a orar o a despejar, a hablar con Dios en la montaña porque me siento más libre, hay más libertad ahí porque como dice, sí puedo llorar, puedo orar, hablar con Dios, pero no es lo mismo a que estando yo solo en un lugar así despejado y ver la gloria de Dios y todo eso, es otro ambiente. Cuénteme, quiero escuchar sobre eso. Esa etapa fue cuando había un joven, creo que sí lo conocemos, Abner Díaz. Oh, ok. Él subía de que había servicio de jóvenes en las redes sociales y un día le mensajé y fui a la iglesia, a la Neo, y fui y luego él me me dijo, oh, no solo eso, fíjate que también voy a orar a una montaña con una hermana. Y dije, oh, yo quiero ir. Y me dijo, ok, vamos. Y me llevó y la oración empezaba a las 10 de la noche, PM, para las 2 a.m., perdón, de la mañana, o sea, 2 horas, hasta la medianoche. Y yo fui y no sentí nada la primera vez, segunda también. Pero como estaba tan herida así porque por traición, yo no me sentía amada, yo me sentía desvalorizada, tanto en el mundo como en mi familia. Sentía que yo no era importante. Entonces todo ese dolor, cuando fui la primera vez a la montaña, la segunda y así, y ya cuando fui la otra vez, estaba tan herida que oré. Yo no sé cómo oré. Creo que pasaron mucho tiempo. Yo sentí que fue un minuto, porque oré bastante y lloré. Oh my God, yo estaba así en la tierra y yo estaba, o sea, llorando, gritando, estaba temblando porque sentía fuego, mucho fuego en
en mi cabeza, en mis pies. Yo nunca había experimentado eso. Como digo, es algo sobrenatural. Cuando yo lo experimenté, yo vi como visiones, ¿verdad? Como cuando Dios iba caminando, como que vi sus sandalias, algo así vi. Entonces eso fue lo que me quebrantó y dije, ¿qué es? O sea, es algo, ¿verdad? Que yo no puedo explicar. Y, y empecé a recordar mi niñez, de cómo pasábamos, mi mamá, a veces no teníamos para la comida, a veces no teníamos zapatos, aguantábamos frío porque vivíamos en un lugar, en un cuarto donde caía agua, donde caía agua. Y yo me recuerdo que mi hermanito el pequeño se subía arriba a tapar con algo para que no nos cayera agua. Entonces todo eso yo empecé a recordar, o cuántas veces yo desobedecía a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos, a mis tíos, todo lo que yo había pasado, el rechazo, todo se me vino a la mente. O sea, desde mi niñez hasta la edad que tengo, se me vino. Me dijo, y yo me sentía muy pecadora, como muy sucia, como, no sé, yo me sentía muy reprochada. Y Dios me dijo, ¿quién te está señalando? Wow. ¿Quién te está señalando? Estás en una montaña. Si alguien a tu alrededor te está señalando, que tire la primera piedra. Que agarre lo que sea que te está señalando. Y no había nadie. Me dijo, ¿sabes quién te está señalando? Tú misma. Tú misma eres muy cruel contigo. Yo te estoy juzgando, yo no te estoy juzgando, me dijo Dios. Y yo como que, ¿qué? Es cierto. Yo tenía cerrados los ojos, ¿verdad? Pero yo dentro de mí decía, sí, ¿quién me está juzgando? Que alguien me diga, ¿quién me está juzgando? Y nadie me estaba juzgando. O sea, solo era como que yo misma me estaba juzgando. Yo misma era muy cruel conmigo. Sí. Wow. Pero gracias a la oración que se pudo conectarse, ¿verdad? Sí. Y por esa visión que vio, y eso es lo que hace la oración. La oración de fe, al hablar con Dios, Dios viene, o el Espíritu viene a tocar nuestras vidas, a transformarnos, a hablar nuestra mente. Sí, la mente mismo empieza a hablar con nosotros, ¿verdad? Y pues el Espíritu empieza a tocarnos de cierta forma y empieza a curar nuestras heridas, empieza a hablarnos, a darnos palabras positivas. Correcto. Y pues yo, porque entiendo cómo sucede eso, entonces sí puedo ver cómo Dios empezó a trabajar con su vida. Sí. Ok, cuénteme más. Entonces, y luego, en esa etapa, o sea, estaba ahí, pero yo me había enamorado. Ok. Sí. No tiene Eso. nada de malo. Eso fue una... El hombre y la mujer tienen que abandonar a sus padres. Eso, you're okay. Sí, pero cuando llegué a este país tenía 17 años. 17 años y cuando vine, yo tengo una mejor amiga que está en Guatemala y es como una hermana para mí. Ella fue novia de mi hermano y por cosas de la vida se dejaron, ¿verdad? Pero sigue siendo una mejor amiga. Pero ella, antes de ser novia de mi hermano, tuvo un novio que es amigo de mi hermano. Y luego nos conocimos y yo fui novia de su mejor amigo de él. Okay. Y él fue novia de mi mejor amiga. Pero por cosas de la vida nos separamos los cuatro. Pero yo con mi amiga siempre es mi mejor amiga, ¿verdad? Y me recuerdo que me vine para acá y todo. Y a los 6, 7, 8 meses, él murió en un accidente de moto. Y como nosotros nos gustábamos, pero por respeto a nuestros amigos, por respeto a ellos, o sea, nos queríamos, pero no podíamos estar, porque queríamos más a nuestros amigos que estar juntos, okay, ¿verdad? Okay, uh-huh. Y eso me entró en una depresión. Caí en una depresión que llegué a pesar como 90 libras. Y en ese entonces yo pesaba como 130. Estaba gordita. Sí, había bajado. Y se me cayó el pelo. Parte del pelo se me cayó. Hasta pensé que tenía una enfermedad. Sí. Era mucho. El impacto fue bien duro. Y yo le reclamaba mucho a Dios que por qué se lo había llevado.
Porque, o sea, en lugar de yo decirle, Señor, gracias, Señor, yo iba y le reclamaba a Dios. Yo no sabía orar, pero si yo hablaba con Dios era solo para dar un Son reclamo. quejas. Solo para reclamar, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eliges a mí? Era lo primero, eso era lo que siempre yo le decía a Dios, a Dios. Y luego pasó eso, pasó mucho tiempo y yo no podía superarlo. Y decía, wow. Y ahí fue donde yo empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo no podía superarlo y yo quería quitar ese dolor. Y luego pasó el tiempo y me recuerdo que conocí a un muchacho, a un vecino. Ok. Sí, y luego empezamos, como estaba en la depresión, él me empezó a sacar, a salir y a todo. Y luego yo me recuerdo que una vez yo estaba llorando y le dije a Dios, sabes que yo nunca me vuelvo a enamorar. Si me quitaste a la persona con el cual yo me veía, yo nunca me voy a volver a enamorar. Le dije, mejor ni hubiera dicho eso. Porque fue tocarme la torre. Sí. A veces digo yo, hay que tener cuidado con lo que uno pide. Sí. Y dije, no me voy a volver a enamorar. Y pasó el vecino y todo. Porque yo vivía con mi hermana la más pequeña. Entonces, cuando lo conocí a él me empezó a sacar y todo, y yo me empecé a encariñar. Yo, en lugar de buscar refugio en Dios, busqué en un hombre. Sí, el dolor que yo sentía, decía, oh, él me da atención, entonces me voy con él. mi papá no está. Yo me sentía querida por él. Yo me sentía muy querida, pero él no estaba bien también. Él no quería nada serio, ¿verdad? Desde un principio él me dijo eso, pero yo me aferré tanto a él, tal vez por la forma que él me trataba y me daba atención. Creía yo, ¿verdad?, que me daba atención, pero no. Era solo como algo que también pasé en su vida por un propósito. El propósito de eso fue que él me acercó a Dios, porque duramos como 3 años, así, sí. Y mi papá me miraba y yo me recuerdo que mi papá me pegaba. La primera vez que mi papá me pegó fue por él. Ya, porque eso La culpa de ese hombre. Sí. Y lloró mi papá cuando me pegó. Porque pues yo aquí, incluso prácticamente en este país vine a conocer a mi papá. ¿O no lo conocían? No, él sí lo habían deportado hace 10 años, pero fue como que, hola, pa, hasta ahí. Y luego él se regresó, pero aquí vine yo a conocer a mi papá. Nunca he vivido con mi papá, no he tenido la oportunidad de vivir con mi papá. Nunca he tenido la oportunidad de tener a mis 2 padres juntos, tampoco, no. Entonces la primera vez que él me pegó fue porque lo desobedecí. Lloró mi papi cuando me pegó y me dijo que me diera cuenta, pero yo no me daba cuenta, ¿verdad? O que abriera los ojos. Sí, yo estaba tan aferrada a él. Y yo creía que de verdad, o sea, que yo sí estaba enamorada, pero era obsesión que yo tenía, que yo no me miraba el valor que yo tenía. Pasó el tiempo, 3 años, y luego él se juntó con alguien más en la mera etapa donde yo quería algo, o sea, yo quería. O sea, otro golpe más en la vida. Sí, pero no solo eso, sino que yo quería como que él es la persona con la cual yo me quiero quedar toda la vida. Yo quería que él fuera. Yo no quería conocer a alguien más. Y wow, esto es lo que supuestamente yo necesitaba en mi vida, pero no. Entonces cuando él se fue con alguien más... Ya puedo ver esto. Se volvió a quejar con Dios. Peor. Peor. Sí, me recuerdo que manejaba súper fuerte. Y decía, o sea, ¿por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me llevas? O sea, ¿por qué no? Porque si ya me quitaste a alguien y ahora tengo la oportunidad de ser feliz con alguien en vida, ¿por qué me lo quitas? ¿Por qué? Le decía yo a Dios. Y luego me decía, es que los pensamientos de nosotros no son como los de Dios. Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, ¿verdad? Tiene mejores propósitos sí, para los mejores nosotros, propósitos. Pero yo me recuerdo que trabajaba en un restaurante y salía a las 4 de la tarde. De las 4 llegaba a mi casa y ahí me mantenía llorando, escuchando música triste. Música romántica, sí. Música para llorar. Sí, y me sentaba en el sofá y ahí amanecía. No comía. Y volví otra vez a la depresión. Volví. Pero ya era como que ya no estaba tan sola, ya porque Dios ya me estaba marcando. Okay. Ya me estaba, cada etapa que yo era, siempre antes no hablaba con Dios, solo hablaba, pero
ahora ya hablaba, aunque sea para reclamarle, pero le Pero hablaba. eso es lo que estaba viendo cuando dice, pues eso por lo menos en la vez en la montaña es cuando pudo lograr conectarse esa vez. Entonces esa vez ya se empezó a conectarse y no importa, a veces yo pienso que a todo mundo le pasa eso. Uno está de que, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué soy así? Y si verdaderamente existe, quiero ver que hagas esto. Uno está ahí reclamando siempre y probando a Dios. Y eso es lo que a veces pasa en la vida y eso es lo que veo. Pero qué bueno que está teniendo esa comunicación con Dios. A Dios no dice que nosotros nos vayamos solo a adorarlo, sino que Él dice que nos pide que llevemos nuestras cargas Exacto. y que nos refugiemos a Él. Y eso es lo que el ser humano necesita. Necesitamos a alguien con quien hablar. Y pues, qué bueno, ok, me gusta, me gusta. Sí, Cuénteme. y luego ya estaba en el sofá y lloraba todo el tiempo. Y no sentía, y yo decía, Señor, ¿por qué a mí? Y ya le empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, empecé a ir más seguido. Y a la persona que más reproché fue la que estuvo ahí conmigo, mi papá. Ujú. Mi papá me miraba ahí llorando y yo me recuerdo que iba y me decía, te lo dije. Pero me recuerdo que mi papá me besaba en la frente y me acariciaba. Y a mí me encantan los tacos del Royce. Saludos al Royce. Sí, me encantan los tacos del Royce. Ya, y me llevaba. Y amo los tacos con aguacate. Y me llevaba a mi papá. Y me cargaba, me sacaba del sofá así en sus brazos, mi pequeña. Y me besaba y me llevaba en el carro. Y me decía que todo iba a estar bien. Wow, qué Con lindo un beso tener en la a su frente. papá consigo, porque imagínese si no estuviera su papá. Ajá, y lo decía, yo tengo a mi papá, pero yo no tengo a mi mamá ahorita. Oh, lo siento. Sí, lo tengo, sí está bien, gracias a Sí, Dios, pero no pero está aquí, ¿verdad? sí. Sí. Y entonces me va mi papá y ya me empecé así, sigue buscando de Dios, pero mi papá al principio no estaba de acuerdo. ¿De qué? De De que qué, yo empezaba a ir a la iglesia cristiana, qué decía él? que no, que por qué yo no te enseñaba ese camino, que tú tienes que seguir yendo. Y usted se oponía. Y yo no manejaba y una hermana me iba por mí a mi casa. Y yo empecé a ir, después me empezó a gustar y empezó a gustar. Y cuando pasó lo del muchacho, yo me refugié en Dios. Esta Ya, vez sí, ya esta sabía vez con quién ya, refugiarse. sí, A veces sí, como creo que lo mencionaba hace ratos, que a veces no lo entendemos, ¿verdad? De cómo suceden las cosas, pero a veces se escucha algo raro, pero es como que si Dios usara esos casos, etapas de la vida para acercarse a Dios. Y yo pienso que eso es exactamente cuando dice la palabra de Dios que Dios llega antes y fuera de tiempo sí, o nos llama de una o de otra forma. En la Biblia nos enseña que Dios siempre llamaba a Israel uno de otra forma, a través de la lluvia, a través de la sequía, del hambre, de la enfermedad, de todo eso. Y Dios decía que nunca me hiciste caso. Entonces, por lo que yo veo es que usted cada vez estaba acercándose más a Dios. sí, del todo. Ese era un llamado porque después de ese golpe se estaba refugiándose a Dios. La Sí, vida o Dios le estaba enseñando a refugiarse a Dios, a dependerse de Dios, ¿verdad? sí, pero también no es un llamado, también es una asignación. Es una asignación. Me Porque gusta gracias eso. a Dios soy la primera convertida de mi familia. Sí, ¡Yay! y por fe sé que mi familia va a ser, sí, mis papás. En mis oraciones ahora le digo a Dios, sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, que su nombre esté realmente escrito en el libro de la vida. Y, y le digo que lo único que le pido a Dios ahora es que sea yo agradecida con las personas que me dio como familia. Que me dé sabiduría cómo hablarles del Evangelio. Que ellos reconozcan que sin Dios no somos nada. Sí, Tengo una pregunta. A veces yo siento esto, a veces, bueno, ¿cómo se siente al compartir su experiencia con otros o al invitarlo al cristianismo, al evangelio? A veces yo siento como que estoy empujando mucho, como que siento que ellos sienten que les estoy vendiendo algo, pero en realidad lo que uno
trata de hacer, o es como que si fuera así, ¿verdad? Encontré oro aquí, vengan, aquí hay oro, o aquí hay una vida mejor. Eso es lo único que uno trata de hacer, pero en realidad no se ve así, no se siente así, entonces trato de buscar la forma en cómo hacerlo saber a mis amigos sin que los presione. Porque por eso me pregunta cómo se siente cuando trata de compartir sobre las buenas noticias, sobre esta buena vida que ha encontrado. Con mi testimonio, con mi forma de actuar. Sí, tenemos que, no por fuerza tenemos que estar, oh, ven, no. Nuestra forma de ser va a hacer que ellos se acerquen a Dios. Sí, porque podemos decirle muchas cosas, pero si nuestra forma de ser es diferente, entonces no nos sirve de nada Sí, sí es cierto. no nos sí es sirve cierto. de nada hablarles bonito y no vivirlo. Sí, Es mejor sí, sí. vivirlo y que ellos se den cuenta y yo, oh, sí, realmente. ¿Y cómo eres así? Por medio de Dios. Por medio de De Dios. Dios por Así medio. es. Sí, así es que como le hablo a mis hermanos, porque lo más difícil es predicarle a nuestra familia, porque ellos nos han conocido como nosotros éramos Sí, antes. sí es cierto. Sí. Es cierto. Y yo me recuerdo que también la primera vez que Dios me permitió, ya después de ese proceso, Dios me permitió predicar una vez a los jóvenes de la iglesia donde yo iba, aquí en Petaluma. Y me pasó un tiempo, eso ya era tiempo después, ¿verdad? Cuando ya... Pues yo todavía estaba batallando en eso, o sea, yo tenía todavía como que esa obsesión por el muchacho. Y yo no me sentía lista. Es que no se trata de que uno esté lista, se trata de cuando sea la voluntad de Dios, de que dice, es tiempo, es tiempo. Aunque uno no esté preparado, ¿verdad? Uno siempre le va a poner excusas a Dios. Pero si Dios nos ha llamado es porque tenemos que obedecerle, ¿verdad? Entonces me recuerdo una vez que me dieron la oportunidad de predicar en la iglesia. Fue un obstáculo muy grande para poder llegar a predicar a los jóvenes. Porque yo tengo 2 hermanas aquí, la mayor y luego está la menor. Y tengo un hermano de parte de papá y otro hermano un año más grande que yo, ¿verdad? Y ellos viven aquí. Entonces, tengo una hermana que sufre adicciones. Entonces, ella tuvo un tiempo viviendo en calle, sin rumbo. O sea, las adicciones la estaban llevando por un mal camino. Y yo me recuerdo que yo la miraba y decía, es mi hermana, o sea, no la puedo dejar allí. Ella no se bañaba. Se estaba tan perdido en las drogas, en el alcoholismo, que ella no se daba cuenta, ¿verdad? Y yo me recuerdo que la primera vez que yo iba a ir a predicar, ella se me apareció en el camino, estaba lloviendo. Estaba lloviendo ese día y ella se me apareció en el camino y me dijo, nena, soy yo. Yo no había reconocido a mi hermana. Sí, No la vio literal. venir. Sí, y Ok, ella se ok. maquillaba, se cambiaba y todo. Cuando yo la vi, fue como que un impacto duro en mi corazón, ¿verdad? Porque cuando yo la vi, estaba sucia, sin bañarse ni nada. Y yo estaba bien cambiada, con vestido para irme a la iglesia. Cuando yo la vi, me dijo, ven, y yo me bajé del carro. Mira, yo quiero cambiar, llorando ella, yo quiero cambiar, yo quiero que ser igual que tú. Ya me dijo ella eso, yo quiero ser igual que tú, yo quiero ir a la iglesia. Y como que ella me estaba como que diciendo cosas bonitas, ¿verdad? No me dejes, soy tu hermana. Pero yo tenía que ir a predicar. Y luego me dijo, tengo frío, quiero bañarme, tengo hambre, no he comido, pero ella estaba tomada. Y ella se hincó, ayúdame, me dijo. Entonces, ¿qué decisión iba yo a tomar ahí? ¿Ir a predicar o quedarme con mi hermana? Lo puso entre la espada y la Sí, pared, ¿ah? sí. Dice que a veces el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, pero nosotros tenemos el dominio para saber que realmente el momento, ¿verdad? Y me recuerdo que mi hermana me abrazó y lloró y quisiera, voy a predicar o me quedo con mi hermana. Si yo tiempo sin ver a mi hermana y que se me aparezca ahí,
fue como que una bendición porque yo no sabía si mi hermana estaba bien o no, sí. porque tenía mucho tiempo sin verla. Me recuerdo que la vi y la abracé y todo y lloramos ahí y me dijo, llévame, tengo frío, tengo hambre. Y yo empecé a llorar. Y yo ya tenía mi mensaje listo. Yo tenía mi mensaje listo y luego me dijo mi hermana, ¿sabes? Yo le dije, te amo mucho. Pero yo había leído una frase en la Biblia que dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y yo la miré a los ojos y me recuerdo, le hice lo mismo. Le di un beso en la frente y le dije que la amaba mucho, pero que tenía que irme. Lo siento, le dije, me tengo que ir. Y cabal me subió al carro y ella me dijo, no me dejes, se hincó, no me dejes. Y le dije, no puedo quedarme contigo. No puedo porque tengo que hacer algo. Y me recuerdo que me subí al carro y yo hasta me había ensuciado. Me subí al carro y la volteé a ver en el espejo y ella iba corriendo detrás de mí. No me dejes. Pero yo tenía que ir a predicar. Y la dejé. Era un mal momento, podríamos decirlo. La dejé ese día en la lluvia, pero la dejé. Y me venía manejando y venía llorando. Y tuve que predicar. Pero yo había hecho otro mensaje, pero había hecho 2, donde dice, un abrazo de papá puede cambiar tu vida. Un abrazo de papá puede cambiar tu vida. Ajá. Que no importa cómo uno esté, qué tanto esté sufriendo, no importa los vicios que uno tenga, pero el abrazo de Dios puede transformar nuestra vida. Y llevaba 2 mensajes. El de abrazo de papá yo no lo había terminado. Y Dios me dio sabiduría para poder hablar ese mensaje ahí en el púlpito. Y cuando fui, el Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Porque cuando estaba ahí, jóvenes llorando, personas mayores llorando, hasta el pastor llorando. Fue algo súper hermoso. Porque habían jóvenes que tenían adicción. Ahora, yo hubiera querido estar ahí. Habían jóvenes que tenían adicción, que se sentían rechazados porque creen que Dios los va a juzgar. Y ese mensaje impactó su vida. Y yo llorando, yo decía, este mensaje no estaba terminado, pero era el momento exacto. Pero Dios solo quiere que tú vengas a Él. Dios no te está juzgando, Dios te quiere tal y como eres. Y entonces pasaron jóvenes ahí. Pasaron jóvenes. Y yo quedé destrozada. Porque sí elegí la mejor, porque yo dije, wow, hay muchas almas que sintieron la presencia de Dios. ¿Qué hay de mi hermana ahora? Y me empecé a derramar. Y yo me recuerdo que pasó como una semana y mi hermana buscó ayuda. La pequeña empezó a buscar ayuda y se fue a internar. Se fue a internar 3 meses. Ella no aguantaba ni siquiera 2 días estar en el interno. Se fue a internar y luego después hubo como encuentros en la iglesia. Y luego ella salió del interno y se fue a un encuentro. Wow. Dios la llevó, se fue a un encuentro y ahí empezó su trayectoria de mi hermana. Empezó porque nosotras nos bautizamos nosotras 2 juntas. ¿Oh, en serio? Ella está bautizada, sí, ella está bautizada. Wow, Entonces yo siento y yo sé que ella también ya está marcada por Dios. Que ya no importa cómo ella esté ahorita, pero que Dios la va a alcanzar. Sí, especialmente me gustó como cuando ella dijo que quiere cambiar. Porque se tiene que nacer por dentro de uno que quiere un cambio. Porque si yo quiero el cambio, lo tengo que desearlo. Ya lo está deseando. Por eso hace rato hablaba de que Dios nos arrebata de las garras del enemigo, porque el enemigo lo tiene en las garras del enemigo. Eso es lo que se refiere. ¿Por qué dice que está en las garras del enemigo? Porque
Nadie lo puede sacar de ahí. Solo Dios lo puede sacar de ahí. Y Dios llega el momento, cuando hablaba hace rato, que cuando llega el momento indicado, Dios la va a sacar de ahí. Dios la va a sacar de ahí. Solo que a veces ese es su tiempo. A veces nosotros pedimos o queremos que se hagan las cosas ya. Pero ese es su tiempo, pero como dice, ya está bautizada, ya conoce de Dios, ya sabe de Dios, y tarde o temprano ella va a hacer el cambio. Sí. Y como dice, está orando por ella. Hay que seguir orando por ella. Nunca vamos a dejar de orar hasta que Dios haga la obra. Sí, y hay situaciones también donde tengo un hermano también que es adicto. Sí. Cuando yo terminaba de orar, siempre que llegaba a la casa o de la iglesia, lo encontraba tirado. Ahí. Sí, yo buscando a Dios y mi familia en el vicio. Pero cuando dice, sírveme y yo me encargaré de tu casa, esa es mi fe. Esa es mi fe. De que mis hermanos están así ahorita, pero que Dios los está trabajando en ellos. Dios me está preparando a mí para luego yo poder hablar con sabiduría con ellos. Es como la mujer sunamita, de verdad. Llevó la unción a su casa. Y así yo le he permitido a Dios. Pero yo cuando estaba así, aquí tengo cuando yo estaba en muchos procesos, yo me recuerdo que yo hice hojas, y le escribí a Dios qué es lo que yo sentía. Y lo que todas las promesas que yo le hice a Dios, el dolor que yo le sentía y cómo Él iba a salvar. Ahí tengo más. Y porque hice una hoja completa, aquí tengo los pedacitos en la Biblia. Y esta Biblia fue una de las primeras que tuve, fue la segunda Biblia. Pero en esta, hay muchos pedacitos por ahí, pero no sé dónde están. Wow. Pero esto fue que yo con lágrimas se lo hice a Dios. Con lágrimas, sí. Aquí está cómo yo me sentía, qué es lo que yo deseaba para mi familia, que era que Dios trabajara en mi vida, que me quebrantara, que quisieran algo nuevo en mí, un vaso nuevo, una vasija nueva en mi vida. Y empezó y va a empezar con mi mamá, con mis hermanos, va a empezar. Ya comenzó contigo. Dios, así comienza Dios. He escuchado muchas historias donde comienza con el hijo, luego termina llevando a la hermana, todas las hermanas, y luego la mamá, y luego por último el papá. Y así es como trabaja Dios. Así ha trabajado Dios en mi familia. Parte de mi mamá y parte de mi papá, sí. Y pues Dios así trabaja. Sí. Lo va trayendo uno por uno. Y como dice, por el testimonio, por el cambio. Y pues Dios la está preparando. Dios la está preparando. Te escogió a ti para que puedas interceder por tu familia. Y pues estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Sí, mi papá también no va a la iglesia, pero cuando yo le invito, sí va. Wow. Sí va, a veces va a cualquier evento que yo tengo. Your dad sounds so nice. Ya, va, me apoya. Well, he is really nice, ya lo conocí. Ya, and then él va cuando tengo una actividad, siempre está presente. Oh, sí la quiere mucho. Sí, wow. Mi mamá también allá en Guatemala. Un amor de padre, ¿eh? Sí, y a pesar de que nosotros no hemos valorado a mi papá como es. Porque imagínense cómo nos hemos portado y aún sigue ahí. Sí, es cierto. Ya mis papás ahora ya no están juntos. Tengo padres divorciados. Okay. Ya mi mamá está en Guatemala. También con ella fue una lucha allá en Guatemala, sí, con mi mamá. Porque cuando mi papá lo deportaron, mi papá no sabía que nosotros vivíamos así como vivíamos. Pero según para mi papá, nosotros vivíamos bien. No se daba cuenta. No se daba cuenta, sí. Y me recuerdo que Dios empezó a bendecirme tanto y que en el cuarto donde nosotros vivíamos, como digo, es un cuarto donde caía agua, donde no teníamos una estufa de esas de 2 hornillas, pero estaba súper, súper mal, ya no servía. No teníamos dónde sentarnos, teníamos hasta platos contados, no teníamos refri, íbamos ahí con mi abuelita
Y a veces se molestaba mi abuelita porque, porque había mucho, íbamos ahí a molestar, no teníamos tele, íbamos ahí con mis tíos a ver tele. Y para Navidad, allá en Guatemala está acostumbrado uno a poner su árbol. No teníamos dónde. Yo hasta un árbol así, de esos de sin ramas ponía. Y que me encanta la Navidad, amo la Navidad. Y ponía así, no teníamos ropero donde poner ropa. Teníamos solo 4 camas y éramos 6, 7 con mi mamá. Solo teníamos 4 camas, pero esas literas. No camas cada quien, no, literas. Y teníamos que dormirnos así, 3, 2. Solo mi hermano el mayor, solo porque era un poquito más delicado, dijo que. Pero nosotros sí nos iba bien, mejor, porque a veces no aguantábamos frío, como había mucho frío. Y ya cuando Dios me empezó a bendecir en este país, mi mamá ahora vive tiene una mejor vida. Sí, me alegro. De no tener nada, tiene su comedor, tiene donde sentarse, tiene televisión, tiene su cama. Gracias a Dios. Sí. Solo Dios puede hacer eso. Solo. Si pudieras mandar palabras de motivaciones a personas que están pasando en la misma situación donde habías pasado, ¿qué podrías decirles a ellos? Pues que se motiven, que busquen a Dios, que no nos refugiemos en un hombre. En un hombre me refiero a tanto mujer como hombre, ¿verdad? Que todas las cargas que ellos sienten es pasajera. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo, absolutamente todo es pasajero. Hasta la vida. Ya solo me quedan pocos días. Alguien en la Biblia dice, Señor, ayúdame a contar mis días, porque nosotros a veces en la realidad se nos olvida que nosotros vamos a morirnos. No hablamos de eso, ni pensamos en eso, pero así como dices que todo es pasajero, solo estamos aquí, hoy estamos y mañana ya no estamos. Estaba viendo un video y realmente es un mensaje también que dijo que nos preocupemos, porque podemos hablar del evangelio, pero realmente lo estaremos viviendo el evangelio. ¿Será que realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? O sea, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿Cuándo llegaste a saber sobre que tu nombre tiene que estar en el libro de la Biblia, de la vida? Leyendo la Biblia. Porque eso es muy importante. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, hay 2 caminos. Hay 2 caminos. Y mira, lo que yo veo ahora, como Elon Musk y todo eso, ellos están hablando de spaceship y todo esto, llegando a la luna y todo esto, pero ellos ni saben que hay una vida eterna, que después de esta vida, como lo que acaba de mencionar, hay 2. Una vida eterna en vivir con Jesucristo. Una eternidad. O el Hades. O el Hades o el lado oscuridad. Sí, el Hades significa infierno. Sí, 2 caminos. Si caminos. nos duele todo lo que pasamos ahorita, realmente que es pasajero, y si hacemos las cosas bien, si buscamos a Dios de corazón, vamos a vivir una eternidad feliz. Ahí para toda la vida. Toda la vida, o sea, no hay fin. Por ahí, si no vivimos las cosas bien y hacemos mal y nos duele todo esto, vamos a ir en el infierno toda la vida. ¿Cómo se siente al llegar a saber esta información? Porque ¿hace cuánto tiempo que llegó a saber esto? ¿Hace cuánto tiempo lleva en el Evangelio ahora? 3 años. Hace 4 años no sabía sobre esta realidad, no. ¿Cierto? Sí, ni siquiera podía leer la Biblia. Sí, no ¿Cómo se siente con esta información valiosa? Es una información muy valiosa porque sabe que cuando se nos da algo gratuitamente, no lo valoramos. Así está la palabra de Dios. Toda esa información valuable que está ahí, gratuita, no lo valoramos. Oh, sí, ahí está. Pero si ese valiera cuántos billones y trillones y todos los poderosos, los ricos lo tuvieran y nosotros lo anhelaríamos, ¿cómo se dice? Anhelaríamos. Lo anhelaríamos. Pero como es gratis,
Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Por eso pregunto, ¿cómo se siente al tener esta valiosa información? Es muy, muy especial porque ha costado lágrimas, ha costado rodillas, ha costado noches de desesperación. Y es porque Dios, si nosotros lo anhelamos, el Espíritu Santo nos lo revela. Ajá. Yo no sabía nada, ni sabía quién era quién, ni sabía el Espíritu Santo, o sea, no sabía nada. Al leer, al Dios permitir que Él entrara en mi vida, Él me empezó a revelar las cosas, me empezó a revelar más, sobre todo lo que me ha impactado ahorita. Fui el año pasado a un evento del pastor Juan Carlos allá en ¿dónde íbamos a ir? Where is it? Wisconsin. Ya no me acuerdo. Kansas City. Kansas Yeah, City. Okay, Kansas City. Ya, eso. Ahí hablaron del Espíritu Santo y Dios impactó mi vida con ese tema porque, o sea, el Espíritu Santo, la importancia de que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, nuestro todo. No necesitamos nada más que la presencia del Espíritu Santo. Sí, porque decimos nosotros, si Dios estuviera aquí, Dios ya estuvo aquí humanamente, ¿verdad? Ujú. Ya estuvo aquí, pero sigue estando aquí, pero ya no lo vemos. O sea, humanamente no lo podemos ver, pero su espíritu sí está en este mundo, Así está en la es. tierra. Así es. O sea, me impacto tanto con eso, porque, o sea, sí, su espíritu está aquí. O sea, su espíritu está aquí. La hora que oro, ahora que hablo, siempre es Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí, porque digo, o sea, no puedo ver a Dios, pero sí puedo sentir su espíritu. Sí puedo sentir ese fuego, esa unción de que Él nos permite tener por su misericordia. Todo lo que tenemos es por misericordia, hasta la vida, por Así es. misericordia. Amén. Así es. Sí, animar a las personas que sigan a Dios no es fácil, porque es mentira si otros le van a decir, oh, buscar a Dios es fácil. No. Buscar a Dios es el mejor camino, pero va a llevar un proceso. Cargar Pero la cruz es ir en pos de duro. Dios, sí. Pero solo pongámonos a imaginar la vida de Dios. Él se hizo 100% hombre para demostrar al mundo que Él no vino a reinar como Dios, sino como hombre. Si a Él lo humillaron, si a Él lo traicionaron, si a Él lo hirieron, lo escupieron, si a Él lo negaron, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto nosotros? Hasta se humilló lavándonos los pies. O sea, cómo Dios se humilló, ¿verdad? Siendo Dios lavándonos los pies. ¿Por qué nosotros no hacerlo con las demás personas? Sí, es cierto. Es tan perfecto Dios que nunca nadie va a llegar a la perfección de Él. Cuando el pecado entró al mundo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todo el mundo es pecador. Hasta los sacerdotes, hasta los pastores, todo. Sí, Todo es pecado en el mundo. todo es pecado. Pero su misericordia nos sigue. Nos sigue. Y sí, algo aprendí que Jesús le decía a los fariseos, a los saduceos, Israel, el pueblo de Dios, es que ellos creían que estaban bien. Pero como los discípulos, ellos tenían un corazón amable y listos para aprender y saber más de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Todos somos pecadores, como lo dices, pero el punto es aceptarlo. Aceptar nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras culpas y depender de Dios. Sí. Y seguir luchando. No, Wow. es que no se trata de una religión. No se trata de una Se religión. trata de una relación con Dios. Porque ¿de qué nos va a servir los aplausos de nuestros líderes? ¿De qué nos sirve si no tenemos la unción de Dios? De nada nos sirve. De nada Sí, es nos sirve cierto. ganarnos a que nos admiren y todo por el conocimiento en la forma que hablamos. Si no está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Es preocuparnos, es hora de preocuparnos. Si hay muchos jóvenes nos estamos levantando, es porque Dios está llamando a muchos jóvenes, a señoritas, hasta personas mayores. Lo que no creen es que Dios también dice en la palabra de Dios en Timoteo, dice que nadie enfoque tu juventud. Entonces nosotros podemos ser de testimonio para muchas personas ya mayores que solo porque tienen edad, ¿verdad?
Pues nosotros también podemos darle palabra de ánimos a ellos. Que no importa que hayan desperdiciado su vida, aunque ya estén mayores, pero que es el momento de aceptar a Dios. Es el momento de rendirles a Dios el corazón. Porque Dios solo quiere nuestro corazón. No pide nada más. No pide nada más Dios. Y es lo único que podemos ofrecer. No tenemos nada más que ofrecerle. Ya, no tenemos nada. Dios nos creó, Dios creó todo. Y pues lo único que podemos dar es entregarles nuestro corazón. Nuestro corazón a Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras energías. Sí. Vivir adorándolo. Vivir adorándolo. A Él lo merece porque pues Él nos compró de regreso. Nos compró de regreso derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ese se siente muy, muy bonito, sentirse amada por Dios. Ahora mismo, no necesito nada. Wow, no necesito estás nada. Llena, completa. Sí, Wow, estoy. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí, después de ir de pasar una oscuridad, con la luz de Dios llegó a mi vida. Ahora me siento amada, me siento protegida. Digamos, ¿verdad? Cuando hasta en el fútbol, cuando jugamos fútbol, hasta ahí me siento protegida. Porque digo, pueden haber muchas personas grandes, pero Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Sí, me siento tan amada, tan protegida, tan querida, tan llena de paz, de amor. Y eso quiero que otras personas experimenten eso. Eso. Ese dolor. Es el anhelo, es nuestro anhelo. Nuestro anhelo, que experimenten eso, que en Dios está todo lo que necesitamos. Fuera de Dios nada seremos ni nada somos. Hasta me incluyo. Nada soy sin Dios. Nada somos sin ahora Dios. Ahora que hago, digamos, cualquier cosa, ¿verdad? Mi mayor temor ahora mismo, desde esta edad que tengo, mi mayor temor es de que no conocer completamente a Dios. Yo quiero vivir toda la vida con Él. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero ser su ungida. Yo quiero ser que Él me mire a mí. Mi mayor anhelo es que Dios me diga, estoy orgullosa de ti. Eso. Sí, yo sé que Dios sí está muy orgullosa de ti. Me siento muy feliz que mi papá me lo diga, pero que me lo diga Dios. Wow, eso es como que, Señor, sí, sí lo hicimos, sí. Sí, vuelvo a Dios y que me diga, lo hiciste. ¿Te costó? Lo estás haciendo. Te costó, pero lo hiciste. Sí. Te elegí por un propósito. Y ver a mi familia ahí. Yo quiero que mi familia, si Dios me permite, ¿verdad? Un día, ver a mi familia ahí. Está mi mamá, mi papá, mis hermanitos, y luego yo de última. Sí. La visión, el propósito, qué bueno. De que mi familia esté ahí y yo diciendo, wow, es el principio y el fin, quiero que sea Dios. O sea, el último, yo me pongo de último, ¿por qué? Porque yo ya sé, Dios por su misericordia me ha permitido tener el conocimiento, pero ellos que no lo tienen, yo quiero que ellos sean adelante, que ellos sigan adelante. Eso. Y yo como ya la tengo, yo ya estoy ahí. Ya estoy de última, que ellos pasen primero a la fila. Sí, y primero Dios. Y yo sé que mi familia va a ver esto. Yo sé que mi familia, yo sé que sí. Mis tíos, mis tías, mis primos, que esto no acaba. Este es el comienzo. Es el comienzo de la unción, del derramamiento del Espíritu Santo en la familia. Sí, de parte de mamá y papá. Ya empezó mi tío, mi tía, y ahora ya empezó. Wow. Ya empezó Dios, ya empezó Dios a obrar en sus vidas. Ya. Wow. Sí. Wow. Rosy, muchísimas gracias por compartir tu historia. Tu testimonio es una muestra de cómo que no hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda alcanzar. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de la oscuridad a la luz. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchos éxitos. Bye.